Dios. Ya comienza Razones para Vivir. ¿Quién es Él? Su grandeza es sin igual. ¿Quién es Él? La tierra tiembla a su llamar. ¿Quién es Él? Que pagando un precio vil murió en una cruz. Su nombre es Cristo. Cristo desde el Padre descendió. Cristo como hombre y como Dios. Cristo murió y resucitó. Cristo el Cordero y el León. ¿Quién es Él? Nadie iguala su poder. ¿Quién es Él? Todo enemigo está a sus pies. ¿Quién es Él? Quien humilde se entregó, por ti, por mí sufrió. Su nombre es Cristo. Cristo desde el Padre descendió. Cristo como hombre y como Dios. Cristo murió y resucitó. Cristo el Cordero y el León. El Cordero y Hola a todos, ¿cómo les va? Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Jesucristo bendice, la radio, tu radio. Seguimos marcando la diferencia. Hacemos el programa Rafael Lazarte y Beatriz del Campo, quien les habla actualmente. Hoy es la 251, don Rafa, 251ª edición del programa del día martes 1 de septiembre del 2020. Falta un poquito, pero ya entramos en los 10 años, ya pasamos los 9, vamos por los 10 años de estar en el aire, de no solamente de JCB, estar en el aire para la gloria de Dios desde que comenzamos allá en Claypole. ¿Cómo le va, Rafael Lazarte? Hola Betty, hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy ya es 1 de septiembre. Así es. Ya 4 meses más, ya estamos en fin de año. Empezar otro año lindo, hermoso para cada uno de nosotros, pese a lo que estamos viviendo, pero espiritualmente un año hermoso, unos meses hermosos, de que pudimos estar constantemente teniendo el altar familiar en casa, leyendo la palabra de Dios, orando. O sea, lo importante ¿cuál es? No perder tiempo. Así es. No perder tiempo, Ocuparnos el tiempo. Empezar en cosas, pensar en lo que pude hacer, que no pude hacer. Eso trae aflicción, trae dolor, trae angustia, trae depresión en el corazón de la persona. ¿Qué tenemos que hacer en lugar de preocuparnos? Ocuparnos. ¿Y de qué nos ocupamos? De la cosa de Dios. Qué mejor, qué cosa más linda que ocuparse de la cosa de Dios. Meternos de lleno en su palabra, en la oración, en el estudio de su palabra. Trabajar constantemente para Dios, estar evangelizando en la calle
Obviamente ahora no podemos salir a la calle a evangelizar, pero un tratadito, un poco de música, hablando con el almacenero, barbijo por medio, hablándole de Cristo. Hay Carnicero, panadera, mucha gente muy triste, muy angustiada, vecinos. vecinos, en la calle vemos gente muy desesperanzada, y por eso también vienen estos ataques de ira al corazón de la persona. Así La es. persona hace cosas que nunca podía ver, que Ira nunca y ni lo depresión. pensó, Sí, sí, claro. sí. Y es ahí donde nosotros, como la Iglesia de Cristo, ¿cuál Iglesia de Cristo? Es la que es columna y baluarte de la verdad. Así Es la es. verdadera Iglesia de Cristo. Esa iglesia tiene que estar constantemente hablándole al que está mal, al que está triste, hablándoles, dándole un mensaje de amor, un mensaje de esperanza y un mensaje de salvación. Estaba mirando, Betty, el título que le pusiste al programa de hoy. Ay, siempre me dice lo mismo, don Rafa. Yo ¿A cuántas les diré lo mismo? te prometo que no voy a dar más, porque quiero escuchar esto. Quiero escuchar. Antes que me olvide, dentro de no muchos días, o sea, dentro de 15 días, se celebra, porque hay cosas que no se dejan de celebrar, coronavirus por medio o no. El 15 de septiembre se celebra el aniversario del fallecimiento de William Case Morris. Lo recordamos como maestro, como profesor de letras castellanas, porque él nació en Inglaterra, y falleció también allá, pero fue un grande entre los grandes. Fundó el Hogar El Alba en Palermo, luego fue trasladado acá a Longchamp, así que si alguno de los hermanos del Hogar El Alba nos está escuchando, envíenle un saludo grande a Saki, al pastor de la congregación que está allí, el Hogar El Alba en Longchamp. Y no solamente, decíamos, era un maestro de las letras, sino que fue un pastor y fue filántropo, porque, como se dice en el mundo, ¿no? Porque en realidad amaba a su prójimo, amaba primeramente al Señor, porque predicó la palabra desde que pisó la tierra argentina hasta que se fue a morir allá a Inglaterra, y lo recordamos todos, los que nos conocieron y los que no lo conocieron también. A veces le decían el manguero, ¿no? Pero conseguía cosas porque vivía de la asistencia, de donaciones vivía, y siguen haciendo así. Y creo que tienen un subsidio del Estado, o tenían, no sabemos ahora si han cambiado las cosas, pero nunca alcanza para nada, para tener 50, 60 niños en ese hogar precioso que tienen un montón de programas, ¿no? Para la niñez, para la adolescencia, para el trabajo, para las adicciones. Es muy interesante. Los que quieran asesorarse, sí, bien digo, en Facebook y también en la página que tienen propia, El Hogar El Alba, nos necesita a todos. Saludos al pastor Fáfulas, alias Saki, lo amamos, lo amamos. Y el tema de hoy, amados hermanos, es Jesús, el Cordero de Dios. Vamos a entrar en el tema. Antes vamos a ver qué significa el ungido de Dios. Tanto la palabra Mesías en latín como Mashiach en hebreo o Cristo en el griego significa ungido. Leyendo la palabra de Dios sabemos que los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento eran ungidos, o sea, consagrados para Dios, por medio del derramamiento de aceite sobre sus cabezas. Y esto significaba que le pertenecían a Dios y debían obedecer todo cuanto Dios les mandaba, sirviendo de mediador entre Dios y su pueblo, especialmente para la expiación de los pecados por medio de holocaustos, donde debía haber derramamiento de sangre. Anoten todos estos pequeños detalles, que todo tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo.
donde debía haber derramamiento de sangre, esto es, en el altar del tabernáculo, que después se tuvo que imitar, o sea, el tabernáculo era la sombra, digamos, lo que habría de ser el templo de Dios, donde estaría también separado por el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, los tres lugares principales del tabernáculo y del templo del Señor. También los reyes de Judá y de Israel fueron ungidos. Más adelante vamos a ver por qué, ahora nomás. Recordemos que todo cuanto el Señor instituye en el Antiguo Testamento es la sombra, como decíamos recién, de lo que se manifestaría en la persona del mismísimo Jesús, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Rey y sacerdote de Dios, sacerdote porque intercede por nosotros y media entre nosotros, y Rey porque es Dios mismo hecho carne. Así sucintamente, porque si nos ponemos a hablar y a desarrollar cada tema no terminamos más. ¿Quién es el ungido de Dios? La palabra ungido proviene del término ungir, que significa untar o perfumar con aceite. Las Santas Escrituras, dice el diccionario, dicen que Jesús fue ungido por Dios por medio del Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas y liberar a las personas del pecado. Fíjense lo que dice el Señor en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando está leyendo en la sinagoga, está leyendo nada más y nada menos que Isaías 61, dice así, cuando el Señor se detiene, se para en el púlpito y le acerca el oficial, o sea, el rabino, le acerca el rollo, que viene a ser el rollo hoy del capítulo 61 de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, lee, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la palabra que todos se lo quedaron mirando. Y él, detenido, no se había sentado todavía, cuando dice en Lucas 4:21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él estaba diciendo, yo fui ungido para hacer esto. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, el Mashiach. Eso estaba diciendo el Señor en Lucas capítulo 4, 18 al 21. ¿Qué significa ser el Cristo o el Mesías? ¿Por qué Jesús es el Cristo o el Mesías? Amados, todas las profecías sobre el Mesías se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Salmo 2, capítulo 11 y 12 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo con mayúscula, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. David acá en su Salmo 2 está diciendo que tenemos que honrar a la segunda persona de la deidad. Honrad al Hijo para que no se enoje, para que su ira no nos alcance, para que hallemos gracia delante de él. También durante el bautismo de Jesús, Dios, el Padre, dio testimonio de quién era Jesús. Dice Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, o sea, a Juan el Bautista, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después
que fue bautizado, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No era una paloma, era el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que todos escucharon, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Recordemos que esta misma frase la vuelve a decir Dios Padre en el monte de la transfiguración. Tercer punto, los profetas, inclusive Juan el Bautista, habló de ellos, señaló a Jesús como el que habría de venir, el ungido de Dios. Dice Juan capítulo 1, 19, el Evangelio de Juan, capítulo 1, 19 al 34. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen a Juan, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Lo podemos leer en Isaías capítulo 40. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Estaba diciendo que Jesús, el que venía, el que iba a comenzar su ministerio, después de él, era antes y era superior a él, porque Cristo era antes de nacer en el vientre de María. Y eso lo sabía Juan. Sabía perfectamente quién era el Cristo. Aunque después en algún momento tuvo ciertas dudas, como todo ser humano, ¿no? Que vamos y venimos a veces, somos como la milanesa. Estamos seguros de ciertas cosas y luego, de golpe y porrazo, dudamos. Así somos los seres humanos. Y Juan fue uno de ellos. Él tenía la certeza de quién era y en algún momento, al estar bajo presión y bajo el temor de enviar a sus discípulos, a sus propios discípulos, a que lo siguieran a Jesús, dijo: díganle, pregúntenle si eres tú o hay que esperar a otro. Así era Juan también, como cualquier ser humano, ¿verdad? Pero el Señor no es así. El Cordero de Dios, capítulo 1, seguimos, versículo 29. El siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Todo esto se lo revelaba el Espíritu Santo a Juan. Esa era, cuando Juan tenía la certeza, era porque escuchaba la voz del Dios vivo y repetía lo que el Espíritu Santo le decía. Y sigue diciendo: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea que no se fue.
y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, o sea, el Espíritu Santo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Todo con mayúscula. Cuarto punto, Jesús mismo dio testimonio de ser Hijo de Dios y de ser Dios. Lo vemos, ahora lo vamos a ver en, no sé si a continuación o en el siguiente bloque. Lo vemos en Mateo capítulo 22 y se repite en Salmo 110 y en Hebreos capítulo 1. Dice Mateo 22, 41 al 46. Nos explica de quién es hijo el Cristo. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues él les dijo, ¿cómo? Pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Dijo el Señor a mi Señor, está diciendo, dijo el Padre al Hijo. O sea, le dijo el Señor Padre Dios al Señor Hijo Dios. Le dijo el Señor a mi Señor. Mi Señor es Jesucristo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Les está preguntando el Señor que le respondan por qué David está diciendo esto si ellos dicen que Jesús es hijo de David nada más. Y sigue diciendo Jesús, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó nadie, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Nadie pudo decir por qué el Salmo 110 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Es hermoso, es verdaderamente hermoso. Otra revelación, cómo se revelaba el Señor a la mujer samaritana en capítulo 4 de Juan 21-26. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, o sea, en el monte donde ellos adoraban, donde los samaritanos estaban adorando, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, le dice la mujer. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Al ciego de nacimiento, luego que lo sana y lo vuelve a encontrar en el templo, dice en Juan capítulo 9, versículo 35 al 38, y leemos esto y si quiere don Rafa vamos al corte. Oyó Jesús que le habían expulsado al ciego que había sido sanado. Había sido expulsado del templo porque no había sabido decir quién le había sanado. Y hallándose, le dijo a este hombre sanado, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el ciego y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto
el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro, y le adoro. La palabra adorar significa postrarse, postrarse, adorar a Dios. ¿Qué le parece, don Rafa? Me gusta acá donde dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dice Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. Vamos a un corte. Pensé que me iba a decir algo. Así estamos, porque improvisamos, nosotros leemos algunas cosas, pero improvisamos el resto y lo que sale bien seguramente es del No, Señor. lo que te quería decir que, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Como Sí. Juan lo reconoce, y hoy hay muchísimas personas, muchísimos hombres y mujeres que dicen que son Cristo. Sí. Solo te basta en internet, hay una mujer, Lisbeth Melquisedec, la madre, Dios mujer, Bueno, tantas una barbaridad. aberraciones, Una barbaridad. tantas aberraciones, y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que la gente lo siga? ¿Cómo puede ser que esas personas tienen montones de personas que lo siguen por todos lados? Ellos mismos dicen que son Jesús, ellos mismos dicen que son Dios. Aberraciones que uno está escuchando, pero nosotros sabemos muy bien, como dijo Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. Tenemos que leer la palabra y meternos acá en este texto. Y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vive en cada uno de nosotros, muy dentro de nuestro ser. Esa es la habitación del Espíritu Santo. Amén. Jesús, el Cordero de Dios. Amados hermanos, esto es Razones para Vivir. Un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Decíamos, el tema de hoy es Jesús, el Cordero de Dios. Oíamos, nos deleitábamos con Crystal Lewis, el Cordero y el León. Y ahora seguidamente vamos a escuchar Digno es el Cordero de Sherry Márquez. Ya volvemos tras este pequeño corte musical con más Razones para Vivir. Gracias por estar ahí. Sherry. Señor, tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra y el poder. David Keelan, ¿por qué no nos diriges en este canto? la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Ángeles de querubines delante del trono, y una nube de gloria, y una nube de gloria.
la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Ángeles de querubines delante del trono, yeah, yeah, y una nube de gloria, oh, y una nube de gloria. Ángeles de querubines delante del trono, yeah, y una nube de gloria, y una nube de gloria. Tú eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, Hola, hola. Acá estamos. Esto es Razones para Vivir. Un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. La radio, tu radio. Seguimos marcando la diferencia. JCB, Jesucristo bendice. Muchas veces me preguntan, ¿qué significa JBC? Digo, no, JCB. JCB. Seguimos hablando de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y el testimonio, porque Él está testificando de quién es Él, de quién es Él. Cuando habla con Nicodemo, recordemos Juan capítulo 3, versículo 1 al 15, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, por alguna razón, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Como maestro, todavía tenía dudas de que fuera Dios mismo hecho carne, ¿verdad? Como maestro, le dijo Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa pregunta tan tonta que le hizo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Te estoy diciendo quién soy y no me podés creer, le está diciendo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Juan capítulo 10, versículos 22 al 39. Los judíos, vemos cómo los judíos rechazan a Jesús, la necedad, la mente cauterizada de los judíos, porque Cristo les está diciendo quién es Él y no pueden creer. Fíjense, Juan capítulo 10, versículo 22 al 39. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbáis el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Quién puede llegar a decir eso? Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley que yo dije dioses sois? Dioses con minúscula. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, dice el Señor entre paréntesis, al que el Padre santificó, o sea, que apartó del mal porque no cometió pecado. Cristo nunca cometió pecado, y envió al mundo, por eso tuvo que nacer en el vientre de una mujer, de un ser humano, mujer, al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís: tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. O sea que si no hago lo que vine a hacer, no me crean. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Él estaba diciendo: los cojos caminan, los paralíticos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos pueden hablar, los muertos son resucitados, los leprosos son sanados, los endemoniados son libres, y no creéis en las cosas que veis hacer por mi Padre, porque Él nunca se dio la gloria a sí mismo, le da la gloria al Padre. El Hijo le da la gloria al Padre. Por eso es el Cordero de Dios. Para rematar este precioso tema, porque si nos ponemos a hablar con ustedes largo y tendido, no haríamos a tiempo. Es largo el remate, pero es precioso. Recordemos que Juan el Bautista, como decía Rafael antes de ir al corte musical, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, siendo el ungido de Dios, amados hermanos, es el sacerdote que nos sustituyó a vos, a mí, en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar
Él se puso donde nosotros debíamos estar para morir por nuestros propios pecados, para aplacar la ira de Dios contra nosotros, porque Él recibió, Él en su propio cuerpo, recibió la ira de Dios Padre, la que nosotros debíamos recibir. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 25. Lo vamos a leer rapidito. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Está diciendo que lo que la ley impartía era que tenían que sacrificar un cordero, un asno, una vaca, lo que fuera, un cabrito, un cordero, decíamos, para expiar los pecados anualmente, nada más. Cada año se hacía memoria de los pecados. Durante todo el año, ¿cuántos pecados hicimos? Este es el holocausto para propiciar esos pecados, para lavar esos pecados. Eso está diciendo la palabra. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los holocaustos era para pedir perdón, pero no lavaba pecados, no quitaba pecados, no nos libraba del mal. Nos perdonaba hasta el año siguiente. Por lo cual, entrando en el mundo, sigue diciendo el escritor de Hebreos, en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está hablando el Hijo de Dios acá, en este Salmo 40, que nos escribe el salmista. Sacrificio y ofrenda no quisiste, porque el Señor tenía preparado un cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Ese sí quitaba el pecado del mundo. La ley era para convencer al pueblo de Israel que había cometido pecado, porque sin la ley no hay pecado. Lo dice Pablo en otro texto. Repito, he aquí que vengo, oh Dios, dice el Señor, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Lo dice el Salmo 40. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. No la ley. Se quitan los holocaustos anuales. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es esto último? Que viene a hacer la voluntad de Dios, a ser Él mismo el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Eso es establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, dice el escritor de Hebreos, del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así lo dice Éxodo 29. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, como leíamos hoy en el Salmo. Pondré tus enemigos postrados a tus pies. De aquí en adelante, esperar. ¿Quiénes son los enemigos? Nosotros éramos sus enemigos. Nosotros que debimos postrarnos porque es Él que pagó nuestra deuda. Él pagó la deuda. Estamos en deuda con Él. Por eso sus enemigos estamos postrados a sus pies.
éramos enemigos. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado sus pies, repetimos el Salmo 110, porque con una sola ofrenda, sigue diciendo Hebreos, hizo perfectos para siempre a los santificados. Él nos perfecciona para siempre para ser santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, dos puntos, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Está citando a Jeremías 31. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, porque el velo se rompió, el velo del tabernáculo, del templo se rompió, de arriba hacia abajo, o sea, desde el cielo hasta la tierra. Esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, Dios mismo es el gran sacerdote. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, o sea, como decíamos hoy, no ser milanesa, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tenemos por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuántas cosas riquísimas nos dice Hebreos capítulo 10? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Por qué podemos entrar confiadamente, como dice después Pablo, al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro? Porque la ira de Dios ya no va a caer sobre nosotros si nos arrepentimos y decidimos entregar nuestra vida a Cristo y renunciar al pecado, porque no es solamente decir, me arrepiento de todo corazón, como se dice en la oración de fe. Eso no nos libra de la ira de Dios. La oración de fe no nos libra de la ira de Dios. Nos libra de la ira de Dios estar humillados ante Él, postrados ante Él, porque éramos enemigos de Dios y la ira de Dios estaba sobre cada uno de nosotros. Pero Cristo vino para ponerse Él delante de la ira de Dios, para recibir todo el dolor de los cielos, porque fue indescriptible el dolor que tuvo que pasar, porque Dios Padre tuvo que hacer la vista a un costado, porque Dios no podía soportar tampoco que su hijo sufriera de esta forma, pero Él, por amor, recibió la ira que venía del Padre, o sea, de sí mismo, para que nosotros hoy pudiéramos gritar, clamar, Abba Padre, papito querido, porque nos ama. Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar a nuestro pecado para que Cristo sea ese Cordero de Dios para nuestras vidas? Ministerio Bíblico, Casa de Oración. Estamos en Presidente Rivadavia, 1542 Roncham, a una cuadra y media de la estación y a una cuadra y media de la avenida Hipólito Yrigoyen. Nuestros amados pastores, Adolfo Ambrosetti y su esposa Lorena Miguel de Ambrosetti. Reuniones de culto suspendidas temporalmente. Los miércoles 19 horas, los sábados 18:30 horas y domingos 10 horas de la mañana. Por ahora estamos suspendidos. Estamos suspendidos las reuniones. Lo que no está suspendido, gracias a Dios, por nuestros pastores, Adolfo y Lorena. Los miércoles 19 horas, sábado 19 horas, domingo 11 horas. Y el discipulado ahora ya, en 4 minutitos, martes 19 horas, el discipulado
de Ministerio Bíblico Casa de Oración. Decíamos que las prédicas de nuestro pastor, miércoles 19 horas, sábado 19 horas, domingo 11 horas, las prédicas por YouTube del Ministerio Bíblico Casa de Oración. Y repito, yo sé que repito, pero para que les entre, como decía William Case Morris, escribía los versículos en las paredes, y uno de los alumnos le dice: Mr. Morris, ¿por qué escribe las paredes con versículos bíblicos? Para que les entre, para que se acuerden. Bueno, para que se acuerden, en minutitos nada más comienza nuestro amado pastor con el discipulado, con no me acuerdo el tema de hoy, perdón, no me acuerdo hoy, lo tengo acá. La doctrina de salvación. La doctrina de salvación, muy bien. Sí, Rafael, le pido una oración final y la entrega de este precioso programa. Señor, te damos gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Santo y poderoso Dios, de hablar de ti, Padre, de dar este mensaje de amor, este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación. Bendito Dios, gracias, Padre. Te pedimos por todas las personas que están escuchando, Padre del cielo, te pedimos que traigas paz a sus mentes, a sus corazones, Padre, y que puedan verte a ti, Señor, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Que pongan sus ojos, su corazón, su mente en ti, Santo y poderoso Dios. Te pedimos por Argentina, te pedimos por el presidente de la República, por las autoridades, Padre del cielo. Te pedimos, Padre, que pongas en sus corazones necesidad de ti, Señor. Que a través de todo lo que estamos viviendo en el país, Señor, ellos se encuentren, Padre, se encuentren solos y busquen en ti la solución a todo, bendito Dios. Te pedimos, bendito Dios, por las personas que están internados en los hospitales, en los sanatorios, que están ahí en esas camas de terapia intensiva, que están con tubos, con oxígeno, especialmente por aquellas personas que la medicina y los médicos ya han desahuciado, bendito Dios. Te pedimos por cada uno de ellos, Padre, te pedimos para que traigas a su memoria, a su corazón, a su mente, Padre, el momento, Padre, que ellos han escuchado tu palabra en algún momento sus vidas han escuchado tu palabra, y para que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a esas vidas, para que sientan el perdón de Dios y tengan la vida eterna, Padre, para que si tienen que salir y dejar este mundo, tienen que partir de acá, Señor, pues se vayan contigo, poderoso Dios. Te damos gracias, Padre, por este momento. Gracias, bendito Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amados hermanos, esperamos que hayan disfrutado este tema tan apasionante, porque hablar del Señor podemos estar horas y horas y horas y no cansarnos, no podemos cansarnos de hablar del Señor, tampoco nos podemos cansar de escuchar la palabra de Dios, porque es alimento, y alimento de vida eterna. Y en el mientras tanto es alimento para sobrellevar las cosas que el Señor permite en nuestras vidas. Todas las cosas que podemos pasar, las podemos sobrellevar gracias a su amor, gracias a su presencia en nuestras vidas. Su contentamiento nos sobrealimenta. Sí, Rafael, ya nos estuvimos yendo. Esto fue todo por hoy. Nos estaremos escuchando el próximo martes, 18 horas, por acá, por la Radio Tu Radio. Nos despedimos con Digno es el Cordero, del coro Ministerio Misionero Mundial, y el grupo El Alfarero con el mismo tema, el mismo título, otro tema precioso, Digno es el Cordero. Chao, bendiciones para todos. Gracias, Jimena, por estar ahí. Los perdidos salvos son en el nombre del Señor. No hay más condenación en el nombre del Señor. Ya no hay más temor.
los perdidos salvos son en el nombre del Señor. No hay más condenación en el nombre del Señor. Ya no hay más temor en el nombre del Señor. El enemigo debe huir en el nombre del Señor. Cristo, digno es el Cordero inmolado en la cruz, Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo entero adore tu nombre. Díganle, mi fuerte soy, en el nombre del Señor. El alma hambrienta saciará en el nombre del Señor. El huérfano se amparará en el nombre del Señor. Hay sanidad, resurrección en el nombre del Señor. Cristo, digno es el Cordero inmolado en la cruz, Hijo de Dios, exaltado eres tú. Que el mundo entero adore tu nombre. Cristo, digno es el Cordero inmolado en la cruz, Hijo de Dios, exaltado eres tú. Que el mundo entero adore tu nombre. Tu nombre. Redimes y sanas, todopoderoso. Defensa, me salvas, Rey glorioso. Redimes y sanas, todopoderoso. Defensa, me salvas, Rey glorioso. Redimes y sanas, todopoderoso. Defensa, me salvas, Rey glorioso. Redimes y sanas, todopoderoso. Defensa, me salvas, es su nombre. Adoro tu nombre. Glorificamos. No hay otro nombre como Cristo.
Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo entero adore tu nombre. Tu nombre. Tu nombre. Tomaré hoy mi cruz y te seguiré, Jesús. De tu amor soy deudor, por tu gracia salvo soy. Hay en mí el sentir que hubo también en Jesús, de humildad, de entregar nuestra vida en el altar. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que nuestra vida esté puesta sobre tu altar. Sacrificio vivo, santo y agradable. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que en nuestra vida esté puesta sobre tu